en HCJB Noticias. Doy la bienvenida con un atento saludo aquí a los micrófonos de HCJB Noticias y al estudio 2, al ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro de Energía y Minas, y entre otros sombreros. Realmente es grato tenerlo nuevamente aquí con nosotros, ingeniero. Entre otros temas queremos hablar el traspaso del OCP, del oleoducto de crudos pesados al Estado ecuatoriano, y también la llegada de nuevos generadores, su proceso hasta su funcionamiento, más o menos que nos explique. Estamos por 89.3 FM para Pichincha, nuestras repetidoras en otras ciudades y provincias del país, también en línea, hcjb.org. Ingeniero, nuevamente es grato que nos acompañe en esta emisión. Cuéntenos este tema. El 30 de noviembre, como estaba previsto y debió ser, pasa el OCP, el oleoducto de crudos pesados, a manos del Estado ecuatoriano tras la inversión privada y la administración del sector privado. ¿Qué implica eso para el país? Muy buenos días, Edwin. Gracias por la invitación y un gusto siempre estar con la audiencia de HCJB. Este ha sido un proceso de transición anunciado, si cabe el término, porque los términos de diálogo y conversación entre la alta gerencia del OCP y las varias autoridades del Ministerio de Energía y Minas y el Viceministerio de Hidrocarburos, y digo varias porque han pasado muchas personas, influyeron en la decisión final, en la cual, obviamente, el Estado tenía la potestad, basado en la ley de hidrocarburos, de decidir la transferencia como estaba previsto en el contrato, con la excepcionalidad de que, al ser un contrato BOT, que por sus siglas en inglés, construir, operar y transferir, siempre daba en la cláusula 4.1, si no me engaño, la oportunidad de que si la empresa presentaba planes de inversión necesarios para beneficio a la larga del país, como era el caso de la variante definitiva, ya vamos a elaborar un poquito en ese tema, que se requiere para la seguridad y permanencia del proyecto sostenible en el futuro desde el punto de vista de seguridad física, de la integridad física. Había esa posibilidad, y en entrevistas similares a esta en otros medios, en su época, junio, julio, yo siempre fui partidario de que en ese diálogo, en esa conversación, se llegue a la extensión y a la renovación, porque eventualmente era una inversión de 250 millones de dólares aproximados, y como establecía esa opción de que en función del monto invertido, el tiempo que podría extenderse el contrato. No se dio, simple y llanamente, el gobierno decidió que no, que el 1 de diciembre efectivamente pasa a manos del Estado, y hace un anuncio. Yo creo que lo más importante, que los radioescuchas nos entiendan, conscientes de que ellos no tienen ni la capacidad económica ni la habilidad instalada desde el punto de vista financiero económico para que la operación sea permanente en manos del Estado. Y el viceministro del área dice que están trabajando ya para que en marzo 2025 se dé un proceso de licitación internacional. Al darse un proceso de licitación internacional, se pueden obtener ingresos anticipados, por ejemplo. En el Ecuador es interesante, haciendo un paralelo con el mundo minero, en los contratos de explotación minera, se introdujo un concepto, hace ya 13 años, 12 años, de regalías anticipadas. Algo así podría hacerse, es decir, el Estado puede tener ingresos inmediatos y no gastos permanentes. Aquí, haciendo un paréntesis, las declaraciones del propio viceministro del área establecen que tienen presupuestados 10 millones de dólares mensuales para la operación y mantenimiento del OCP. ¿Será suficiente eso? Me parece muy poco, dada la inversión que demandaría justamente para que siga funcionando tal como usted nos dice. ¿Es suficiente? Históricamente es lo que, con la experticia y la habilidad de la empresa, han estado gastando, si cabe el término, pero es un gasto absolutamente necesario. Claro. No podemos obviar el cuidado que se requiere en la parte tecnológica, el cuidado mecánico, físico que se requiere en la tubería. Recordemos, en el OCP, en estos 21 años prácticamente de operación,
si han habido algún incidente de derrames, de explosiones, daños al entorno. Cuenten los dedos de la mano Y si algo ha también vale la sucedido. pena quizá recalcar, no todos nuestros amigos que nos están viendo y nos están escuchando saben, ¿no? O recuerdan más bien por qué fue construido el OCP, qué es lo que hace, algunas cifras tal vez de cuántos Sí, barriles transporta, cuánto eso le genera al país, ¿no? O sea, es oleoducto de crudos pesados precisamente, ¿no? precisamente, muy buena aclaración la necesaria. A ver, esto nace como una iniciativa a finales de los 2000 que va progresando y comienza una negociación formal que termina en el 2001 con una propuesta del sector privado en apoyo a la política hidrocarburífera del país en su momento, en donde el Estado planteaba el crecimiento y desarrollo de campos existentes y potenciales campos nuevos. En los existentes existen las oportunidades de desarrollo más, haciendo más inversión, haciendo más exploración, y en los nuevos haciendo exploración, identificando nuevos potenciales campos. Esa política necesitaba contar con un medio de evacuación, porque ¿de qué me sirve tener identificado reservas, identificado petróleo posible que puedo sacar si no tengo cómo llevarlo al punto de venta y exportación? Y ahí nace esta necesidad, conscientes de que ya existía desde algunas décadas atrás en su momento otro oleoducto que era el SOTE, el sistema de oleoducto transecuatoriano, que fue el primero, que tiene un origen también en el sector privado, cuando las primeras operaciones en 70-72 se dan, nace con este oleoducto que transporta igual de la zona geográfica de la Amazonía ecuatoriana petrolera hacia Esmeraldas para exportar. Pero tenía su capacidad, su limitación, ya tenía un tiempo de vida mediano avanzado en su momento, y nace esta iniciativa de construir un oleoducto desde el sector privado, 100% financiado por el sector privado. Varias empresas de origen canadiense, de origen español, italiano, de argentino, tuvieron inversión directa. 1.475 millones de dólares costó hacer ese oleoducto, que nace en el 2001 y termina en el 2003, y el presidente de turno del 2003 lo inaugura, y por la magnitud de la obra. Dicho todo eso, tiene una capacidad de 450,000 barriles de transporte. Perdón, 450,000 barriles y de ha sido transporte. ocupado en No, vamos allá. Esa capacidad nunca ha sido usada al 100%. En el mejor de los casos ha llegado al 50% en estos 21 años, y a la fecha aproximadamente se usa la tercera parte. Eso es muy importante, porque eso puede contribuir, a diferencia de los países petroleros de la región, a contar con evacuación permanente. Es decir, si alguien invierte en nuevos campos, nuevos desarrollos petroleros, que, haciendo un paréntesis, el país ha estado un poco quedado en esas áreas en los últimos años, el momento que se retome y la política de crecimiento favorable hacia el desarrollo de nueva producción, se contaría con ese volumen, con ese espacio en el oleoducto, que lo haría muy atractivo, porque en lugar de tener la restricción, el cuello de botella que siempre tienen los proyectos nuevos, acá eso está encaminado, está abierto y está listo. Esa es una gran ventaja que tiene. Como es un oleoducto de crudos pesados, son, como el nombre lo dice, los crudos menos finos, menos livianos, más o menos toda la producción que el famoso campo ITT, y digo famoso porque aquí mismo hace un par de meses estuvimos hablando del tema, transportaba y continúa transportando por el momento la producción regular diaria. En su pico llegó a transportarse alrededor de 55,000 barriles por el OCP. Por otro lado, el OCP ha servido como una vía de exportación de petróleo desde el sur de Colombia para empresas privadas. Por la cercanía con la frontera, al otro lado del río Putumayo, hay algunas operaciones que hacen un transporte de su petróleo mediante tanqueros, para que la gente me entienda, gigantescos, y estos llegan y entregan en la estación
en la estación Amazonas del OCP, en la estación que está en Lago Agrio. Y desde ahí pagan una tarifa y el OCP les brinda un servicio para llevar al punto de exportación, que es Esmeraldas. Lo mismo, un par de empresas privadas de Ecuador que operan en el Ecuador también hacen lo mismo. Es decir, sea como sea, son 150,000 barriles que se transportan por ese oleoducto y ahora, en manos del Estado, esa operación continuará. Y creo que lo más importante y el mensaje para mí clave que ha dado el viceministro de Hidrocarburos es ratificar ese compromiso de entrar a una licitación. Esa licitación puede ser muy atractiva para empresas expertas en el tema de oleoducto y de transporte de crudo, de mediano porte, al igual que, creo yo, los que estaban al frente del OCP hasta hace pocas horas, hasta hace poquísimos días, también tendrán interés de continuar en esos procesos, asociarse con otras empresas, porque creo que es importante ver hacia el futuro. Y no es de ninguna manera que se menosprecie la capacidad técnica que puedan tener las empresas del Estado, pero sí es preocupante la poca capacidad económica de invertir que se requiere para la operación de un oleoducto como estos. En todo caso, habría la posibilidad de que nuevamente sea administrado por el sector privado, quien haga una mejor oferta, se entiende, y ojalá se cumplan los plazos, pero a mí también me deja como una lección en el sentido de que se convierte esto del OCP en uno de los pocos proyectos, iniciativas donde se respeta los acuerdos. O sea, se dijo van a operar por 20 años, a los 20 años nos devuelven, no se puede prorrogar y se ha cumplido, se ha respetado y eso implica que el sector privado puede, con el Estado, pueden hacer proyectos de respeto mutuo, digamos así, y eso internacionalmente lo ven y entonces eso es una buena señal también, ¿no? Como para que venga más inversión. Coincido con usted. El acuerdo de las partes a través de un contrato que se firma, sea una concesión, sea un proyecto como este que fue el OCP de construirlo, operarlo y transferirlo, definen los términos y condiciones. Hay que resaltar que no es exactamente que a los 20 años del OCP devuelve, transfiere al Estado, sino hubo un tiempo adicional por condiciones que se llaman de fuerza mayor, cosas que están fuera del control tanto del Estado cuanto de la empresa, que llevan a demoras, a dilataciones, a parar la operación y todo eso se va acumulando y en este caso aproximadamente fue 1 año, 2 meses. Y eso tiene que ver con el tema puntual de los daños que ha sufrido el OCP, al igual que los otros 2 oleoductos en el sector del río Quijos, donde está la famosa erosión regresiva del río. Pero volviendo a la respuesta de su pregunta, es un mensaje, no es la primera vez que esto sucede, no nos olvidemos que en enero del Pero más 20... han habido ejemplos de lo otro, ¿no? Que a veces Es no se han verdad, es respetado verdad. y eso es lo que también ahuyenta la inversión extranjera. Es el ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro de Energía y Minas. Estamos hablando aquí en HCJB Noticias sobre el traspaso del OCP, el oleoducto de crudos pesados, a administración del Estado ecuatoriano. Por cuestiones de tiempo, el otro tema que quería plantearle, ingeniero, es sobre la llegada ya al país de generadores eléctricos. Se sabe pues que han llegado y no es que se los baja del barco y ya van a comenzar a generar electricidad. Estos van a llevar un proceso. Tal vez si nos puede explicar un poquito las implicaciones que también eso tiene para que vengan a ayudar a paliar esta crisis energética del país. Gracias por la pregunta. Sí, en efecto, llegaron al país ya 23 generadores de una empresa americana. Y ustedes recordarán, o la audiencia puede recordar que debían haber llegado en una fecha, pocas semanas hacia atrás, no llegaron, y eso obligó al ministerio y la ministra Manzano fue vocera de decir que había tomado ya ciertas acciones por incumplimiento. Eso, basados en los contratos, establece claramente que es un contrato que se llama llave en mano, entrego acabado, entrego hecho, entrego funcionando. Ayer declaraba la ministra en Teleamazonas claramente que ya están aquí esas 23 unidades, conjuntamente las 23 unidades equivalen a 100 megas que se van a destinar
puntualmente al salitral. Es decir, que con esas 23 se generarían aproximadamente 100 100 megas, correcto. Cada una tiene entre 3.5 y 3.75 megas de potencia. Pero como ella decía, están sellados, están ahí nítidos, ella no puede llegar, cortar los empaques, no, tiene que la empresa hacer todo el proceso, que de inmediato ya están trabajando en eso, y cuando las unidades estén listas y se haga la entrega, llave en mano, y le entrego todo funcionando perfecto, podrá tomar en los próximos 8 a 10 días. Esto, en 8 a 10 días sí, nomás. son 2 semanas aproximadamente desde la llegada, entonces han pasado ya 3 días, podrían ser unos 10 días, 12 más que estamos. Es muy importante resaltar que hay 6 unidades más que están ya en camino. Y también un dato curioso, el entender que cada unidad de estas pesa 65 toneladas. Es decir, para dar una idea, es como una mega volqueta minera el peso de cada uno de esos. Entonces, no es sencillo transportarlos, la logística ha sido todo un reto. Pero bueno, eso está ahí. Pero parecería que no sería suficiente, no solo 100 megavatios, el déficit de la emergencia. Vamos allá. 1200 para la parte específica de la central termoeléctrica de Esmeraldas, también hay otras unidades que, de acuerdo a las declaraciones públicas de las autoridades y voceros oficiales, está ya en Panamá y venían desde el Líbano. Son 9 unidades que van a generar 89.93, 90 megas. Estas, como digo, están destinadas para Esmeraldas, están por llegar en las próximas semanas. Y otras cosas interesantes que ayer fue grato, y creo que fue una de las entrevistas con un lado transparente y hasta humano, muy sencilla. La ministra decía todo lo que ellos han logrado hacer en esta reacción que les ha tomado. Y hubo una frase que me gustó cuando ella dijo, esto es una crisis heredada a la que hemos respondido, y también hay que tomar en cuenta el tema de las circunstancias climáticas, porque aquí es una combinación de las dos cosas. Si estamos donde estamos es porque no hay lluvias. Y la dependencia que teníamos de las centrales hidroeléctricas nos ha llevado al punto en el cual, si no hay generación hidroeléctrica, hemos llegado a los apagones. ¿Combinado con qué? Con lo que, al llamarle crisis heredada, se refiere a que han habido varios gobiernos, uno atrás de otro, que al parque termoeléctrico, para que nos entienda la audiencia, aquellos que funcionan con diésel o con derivados del petróleo, no se los ha dado el mantenimiento, el cuidado. Es como tener un motor grande en la casa, en el carro de la casa, y no darle cuidado y mantenimiento. Funcionará un tiempo, pero si no se cambiaron repuestos, si no se cambiaron piezas, si no se hizo aceites, cambios de aceites, etcétera, ese motor se va a parar, ese carro se va a parar. Acá pasó algo igual. Entonces, ayer resaltaba que ellos han invertido de una manera, seamos realistas, súper proactiva en el sentido de dar una solución a un problema que ya estaba ahí. Aproximadamente 680 megas están habilitados ya en el tema termoeléctrico, les falta complementar. También se hizo referencia interesante que pese de manera contradictoria que se dijo que no se iban a contratar 2 barcazas adicionales, ahora estamos con una lista a punto de generar 110 megas en el sector de las esclusas, y se está esperando que otra, que ya está precontratada, que está casi finalizado el contrato, desde Panamá llegue al país. Y para tranquilidad de todos, me sorprendió la solvencia con la que ante el periodista ella dijo, sí, en diciembre se acabaron los apagones. El periodista quería una fecha y una hora. Justo antes de que comience la campaña electoral, ¿no? También coincide eso. Son los tiempos, ¿no? Es el ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro de Energía y Minas, conversando aquí en HCJB Noticias. Pero paralelamente, justo anoche, en la madrugada de hoy, en varias zonas del país, llovió fortísimo. Tengo una especie de, ¿cómo sería? Premonición, entre comillas, de que de pronto vienen las lluvias y justo está instalado todo los generadores, las barcas. No, eso no está, creo, eso no es creo. Especulación de mi parte, entonces. Yo creo que hay una coincidencia. INAMI ha pronunciado que en estos días, específicamente a partir del 9, va a haber presencia permanente de lluvias. No nos olvidemos que el complejo Paute
donde hay 3 centrales hidroeléctricas, Paute, Sopladora y Mazar, al momento está parado, porque no hay suficiente nivel de agua para que puedan operar. Y hemos estado dependiendo o hemos estado recibiendo energía muy variable, entre 500 y 900 ha sido la variación de Coca-Cola Sinclair. ¿Por qué Coca-Cola Sinclair? Se trata de un tipo de central hidroeléctrica diferente, se llama de paso, no tienen reservorios. Esas grandes piscinas, contenedores de agua no existen en Coca-Cola Sinclair, entonces si llueve hay bastante caudal, por ende se puede generar de inmediato y se consume energía de inmediato. No se Si la no llueve, puede guardar. no se la Como puede quien dice. guardar. Si no llueve, hay poco caudal, baja. Por eso esa variación de 500 a 900. Entonces, solo podemos estar tranquilos de que las centrales hidroeléctricas están reabasteciendo regularmente el momento que los reservorios estén en su nivel. Seguimos aquí en HCJB Noticias con el ingeniero Benalcázar, Fernando Benalcázar. Estamos ya por concluir esta entrevista. De todas maneras, lo que advertía usted la vez pasada en la entrevista es que no debemos dormirnos en los laureles, hay que seguir invirtiendo. Esto, por ejemplo, es casi como por emergencia se ha hecho esto, pero se debe respetar los planes y todo aquello, porque Ecuador, con todas las potencialidades que tiene, puede ser una potencia en esto de la energía eléctrica, ¿no? Quizá para redondear en 1 minuto y medio, ingeniero, ¿alguna conclusión? Sí, alineado con su último comentario, es importante 2 cosas que me encantó escuchar el día de ayer. Se hizo el anuncio desde el gobierno que el tema de geotermia, que brevemente conversamos aquí en la última entrevista con usted, estaba firmado, estaba encaminado y el proyecto Chachimbiro ya es un arranque, es una realidad, su inicio Con formal. Japón, ¿no? Sí, con Japón, con la Y lo agencia del internacional. Teotihuacán con los rusos también, Teotihuacán ¿no? Pilatón, eso también hay que resaltar. Es magnífico ver que una mediación internacional que estaba embancada, parada y que solo trae problemas y gastos para el Estado, hoy día ofreció ya para el 13 de diciembre que la primera turbina, 69 megas, entrarían después de más de 12 años de estar parada. Y finalmente creo que en esa línea también hizo el anuncio que el 17 de diciembre el famoso proyecto de viento eólico Villonaco se firmará el contrato. ¿Cuál es ese? Villonaco queda en la provincia de Loja. Ah, ya. Las grandes astas que nosotros vemos desde Loja y en el filo de la cordillera es el proyecto Villonaco. Entonces Villonaco 3 se firmará. Entonces creo que consistente con ver al futuro, algunas cosas que estuvieron paradas están encaminadas y serán parte de esa sostenibilidad energética que requerimos, sin dejar de pensar que cambios recientes en la ley, las 2 revisiones de las propuestas que ha hecho el presidente, permiten ya la firma de ciertos contratos que se anunciaron hace pocos días, hasta de 100 megas en manos del sector privado. Cuando el sector privado autogenera, deja de consumir la demanda nacional y por ende se abre un espacio para el consumo de la población en general. Me sumo a su optimismo, ingeniero, de que estamos encaminados para ser autosostenibles en energía para las presentes y futuras generaciones. Es que hay los recursos, faltan las decisiones y de ponerle ganas. Muchísimas gracias. Ha sido el ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro de Energía y Minas, aquí en HCJB Noticias. A usted también, amiga, amigo, le agradecemos por habernos acompañado en esta ocasión.